Viva la radio, viva. Muy bien, ¿qué tal? Aquí estamos en Viva la Radio TV por YouTube, por Facebook, por Instagram, por vivalaradiotv.com, bueno, por todos lados. Un saludo especial a la gente que siempre está pendiente de nuestro canal, que está activo. Bueno, llegó la hora de hablar de música, de muchas cosas interesantes. Tenemos un productor que es norteamericano, no digamos americano porque todos somos americanos, norteamericano, pero está viviendo aquí en Colombia hace ratico y tiene cosas interesantes con nosotros. Él domina el español, pero muy poco. Está con nosotros una hermosa chica que se llama Valentina, que habla muy bien inglés y también el español, gracias a Dios. Yo no me metí a tanto inglés porque traté y sé cositas en inglés, pero se me está como que olvidando el español, entonces me dio miedo si en el inglés y en el español me quedaba mudo, entonces mejor me quedé con el español. Valentina, aquí está Valentina, está Rob Ross, Hola, está aquí con nosotros. Rolando. ¿Cómo estás, Valentina? Primero, ella es la que nos va a prestar el servicio de traducción. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Dónde estudiaste inglés? Aquí en la ciudad, en Medellín. Sí, qué bien. Sí. ¿Has ido a Estados Unidos? Sí, varias veces. Qué bueno, qué bien. Bueno, vamos a saludar a Rob Ross. Valentina, cuéntale, bueno, saludémoslo, él ya me escuchó. ¿Cómo estás, Rob Ross? Bienvenido aquí a Viva la Radio TV. My brother, todo bien, man. Gracias Todo bien. for having me in the building. My brother, ¿no? Yeah, sí, my brother. Bueno, All right. ¿quién es Rob Ross? Cuéntenos, ¿quién es usted? Oh, I mean, Rob Rose is an individual who has been through a multitude of transformations, but I ended up just going with my final name, Rob Rose, due to all my different experiences in life. But my original name is Robert Thorne III. So if you Google that on SEO, that's where you'll find the original brand, Robert Thorne III, which was also RT3, which led into Rob Rose, Every Rose Needs a Thorn. Bueno, Rob Rose es una transformación realmente. Es como a donde ha llegado la carrera de Robert. El nombre real de Robert es Robert Thorne III. Y si buscan este nombre en internet, allí es donde pueden encontrar. ¿Robert qué? Robert Thorne III. Robert Thorne. Thorne. Ajá. Tercero. Es el nombre original de él. Ese es su nombre original. Así como cuando nació. Exacto, y bajo este nombre en Google, si lo buscan, pueden encontrar lo que hacía antes bajo su empresa que tenía este nombre. Ahora es Rob Roses, a donde ha llegado. ¿Y qué hacía antes entonces? Okay, so what did you do before with RT3? With RT3, basically what I was looking for was the right brand that made sense for all the different things that I wanted to achieve, whether that be lotions, colognes, clothes, drinks, whatever I wanted to do. I wanted to keep the same family of brands. So I really didn't leave that because it's still Rob, it's still Robert. Rose is still connected with Thorne. So everything still makes sense, but RT3 for me, it just needed to develop more. So the universe, let me know, hey, let's take it to the next level. And I love Rob Rose because of Rob's Roses and Every Rose Needs a Thorn. It just makes a better tie-in connection between men and women for different products. Bueno, realmente lo que Robert hacía con Robert Thorne III, su marca anterior, pues es muy parecido a lo que hace ahora. Él es una persona multifacética, simplemente quería encontrar como la compañía correcta para poder llegar, a todos los públicos y realizar esos productos que él quería, fueran fragancias, fuera una línea de ropa, fuera música. Entonces de ahí eso evolucionó a Rob Roses, que simplemente es como lo que les digo, la evolución del Robert Thorne III. No es que sea algo diferente, pero también va en la misma línea en cuanto a ese juego de palabras que él hace ahí, como Every Rose Needs a Thorn, que es como cada rosa necesita una espina, pero Thorne, su apellido en español significa espina, entonces es como un juego de palabras ahí con eso. Bueno, Valentina, muchas gracias por tu traducción. Vamos a preguntarle por qué Rob Rose, escoge a Colombia. Puede irse, yo sé que ya estuvo en Japón, pues en Estados Unidos, pero aquí se hubiera podido ir para Paraguay, Uruguay, Panamá, México, que también es muy interesante, Perú. ¿Por qué escoge Colombia para trabajar? Porque ya lleva varios tiempo aquí haciendo de todo, especialmente haciendo música, pero también tiene otras empresas. Pero ¿por qué escoge Colombia, Rob Ross? You could have chose anywhere. Why Colombia? Okay, so let me answer this question a little bit differently today. It's almost like when you're producing a track, right? There's no set standard on how you create the production.
you really just go with a vibration. You might get a melody, and once you get a melody, you start adding on top of that melody, and you start coming up with other ideas. And then when you bring in like a writer, or you yourself as a producer writer, you start writing, and then an artist later performs on top of it. All these things originate from vibration. It's the same reason why I'm here. When I initially wanted to come here, it was because of my brother and I's birthday. We both celebrate our birthdays in September. We were looking at Dominican Republic, but as I did more research and I was studying, I felt like the Dominican Republic was like oversaturated with Americans and everything. I didn't really want to be in an environment with a lot of Americans. I want to be in an environment in a culture that still is a part of my natural culture, and a culture that's going to give me more information on something different and a different vibration. So as I studied more and I looked at the terrains and just learn more about the heritage and the value of the land being connected to Venezuela, Venezuela being near the Caribbean, being very close to Africa, like it has made me more attractive to Colombia. And I felt like there was still so many things in Colombia that were niche markets that I could get into. So at the end of the day, it was all a vibe. Bueno, Robert explica esto como el proceso creativo de una canción, más o menos, que es muy dado como, no es que haya una línea recta que deba seguir, sino que importa mucho la vibra, y fue más o menos esta vibra lo que lo terminó trayendo aquí a Colombia. Él celebra su cumpleaños en septiembre con uno de sus amigos. Ah, qué bueno. Y estaban viendo a qué lugar se querían ir, no sabían si escoger la República Dominicana o Colombia, pero después de analizar bien el terreno y todo lo que había en estos lugares, él sintió como que la República Dominicana era un lugar que podía estar muy saturado con americanos, y él lo que estaba buscando era una vibra diferente. Entonces, viendo Colombia, investigando más al respecto y dándose cuenta que acá todavía habían muchos mercados de nicho en los que él podía entrar a trabajar, pues le pareció tenía sentido, y la vibra lo terminó trayendo aquí. Muy bien, chévere, chévere. Bueno, ya está en Colombia. Vamos a entrar un poquito al mundo de la música, porque pues Viva la Radio TV, el 90% de la producción es música urbano, reggaetón, salsa, vallenato. Bueno, usted es productor musical. ¿Qué ha producido? ¿Qué ha hecho? Primero, antes de entrar a lo nuevo, ¿qué ha producido? ¿Qué artistas ha tenido que digan, wow, qué interesante estar con Rob Ross? All right, so let's start with the type of genre. So electronic dance music, that gets into house music, that gets into trap, gets into techno. We have done reggaeton, have done hip hop, obviously. So it's in R&B. So really like a mix of all genres and some reggae. There's been a lot of pop influences that I've had in helping create melodies for other records that actually have been pretty successful. Different artists, just to name a few. You know, you got your Nick Cannons, Mariah Careys, DJ Luke Nasty, Soulja Boys, T.I.'s. There's different companies that I've also been with, from Sony, Universal, Empire, the Trinity Factory, that has put me in a position to work with different managers. And as a manager and as an overall record executive, you get involved in so many different elements of the business that goes beyond just creating music. It gets into touring, it gets into just, you know, branding, marketing. So it's real various. Bueno, como pudieron escuchar todos los géneros que Robert estaba diciendo, él se enfoca en una gran variedad de ellos, desde la electrónica, el R&B, el hip hop, pero también con una gran influencia de la cultura pop y el pop dentro de la música que produce. En cuanto a los artistas, ha tenido la oportunidad de trabajar pues con diferentes grandes disqueras como lo son Empire Records o The Trinity Factory, pero también con artistas de la talla de Mariah Carey y T.I., DJ Luke Nasty y muchos otros, o sea, en su carrera previa a lo que está haciendo ahora, como nos mencionaste, Rolando. Bueno, muy bien, interesante. Bueno, vamos a hablar entonces, lleva 4 años en Colombia, ya está trabajando, ya está produciendo. ¿Qué artistas, por ejemplo, colombianos o de Medellín tiene? ¿Qué géneros que diga, vea, ya estoy trabajando con él, o ya sacó video, ya le produje la canción? Cuéntanos. Okay, so now the work that you've done here in Colombia, you've been here all these years, so who have you worked with? What artists have you produced here in the city? All right, so I put out an album, and it's called RT3 2020, and worked with Kleindus. Did some other works with Diamond L High,
and just a couple other various artists. A couple things that we're about to work on with Ryan Castro. Before he did a couple other big records that are going on right now, we were already in the process of working on some Afrobeat things because he's very diverse. So we were just looking into that and then doing other connections with Devado and a couple other artists from Africa on the Afrobeat concept. So it's a lot of things in the works that we've been talking about and trying to figure out. But no, it's just a lot of different artists that actually visit Medellin, not necessarily live here, that I've done a couple things with in the studio. There's a lot of projects that we're looking at doing next year. COVID kind of really stopped a lot of things that we were doing. We kind of froze up for like a year and a half. But I am going to release a project called Zona Rose. It's Rob Rose presents Zona Rose. And it'll feature different people like Mackie will be on there, Ryan Castro will be on there. Like I said, a couple records with Diamond will be on there. So just look out for it. It'll be coming. Bueno, en el tiempo que Roberto ha estado aquí, pues ha tenido la oportunidad de lanzar un álbum, de hecho, se llama RT3 por sus siglas, de las siglas de su nombre, RT3 2020, y en este disco pues aparecen artistas como el venezolano Clandes, aparece también Damian High, y otros artistas de la ciudad que pueden ver entonces en su disco. Pero además de esto, aunque el COVID paró un poco el trabajo por año y medio y esos artistas empezaron a concentrar más en sus carreras y bueno, a crear contenidos por su propia cuenta por el aislamiento, viene de todas formas ya para el próximo año un nuevo proyecto que Robert dice se llama Zona Rose, y ahí va a trabajar con otros artistas como lo son Ryan Castro, Maki, aparecerán diferentes nombres ahí muy conocidos. Bueno, entonces Rob Rose es una marca, ¿cierto? Vamos a preguntarle a este productor norteamericano que está aquí en Medellín, en Colombia, ¿cuál es el propósito de estar visitando estos medios? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Qué busca? ¿Traer más artistas o la marca? Cuéntanos el fin de estar visitando medios, ¿cuál es, Rob Rose? What's your proposal? Your purpose with visiting like different stations, radio stations, and things like? What are you trying to do? First, I believe it's all about showing all the different media's love and introducing myself to all the different media outlets, primarily because we have a lot of plans to do multiple things within the community. So I believe in, the relationship build first. But the main thing is to introduce what we're doing when it comes to not only the Rob Rose brand, but Azul International as a company as well. By having a place like Vibes and Epic Hotel, which is a rooftop terrace lounge, to Rob Rose VIP, both located in Park and Jerris. Core 94, which is the first bilingual radio station online here in Medellin. Kira's Cafe, also located in the same building. There's a lot of other things that we work on and doing. So me coming to stations like this particular one and others is just to start causing awareness of the different types of businesses and letting you know when different products release under the Rob Rose brand, whether it's Rob Rose or Rob's Roses. Bueno, una de las razones por las que venir a este lugar y a los diferentes medios tiene que ver un poco como con ese deseo de Robert de dar a conocer lo que se está haciendo, dar a conocer sus diferentes líneas de trabajo. Entre ellas pues está también su compañía que es Azul International, bajo la cual tiene diferentes sitios en la ciudad, o sea, son bares, un bar azotea, tiene también un café, tiene otro bar que se llama Rob Rose VIP, right? Rob Rose VIP, y el Akira's Café, que es como una cafetería que queda también ubicada en el mismo edificio donde está Vibes. Todo esto es en el Poblado, en la zona rosa. Y bueno, entonces es como una parte un poco eso, sí, darse a conocer a los medios, mostrarles un poco de amor, pero también como que la gente sepa los productos que se vienen y que también pueden trabajar junto a él. Ah, interesante, o sea, tiene de todo, fuera de ser productor, tiene restaurantes, tiene bares, tiene discotecas, ropa también escuché por ahí. Correcto. Fuera de cámaras, línea para mujeres, interesante. En Medellín, por ejemplo, la ropa de la mujer, ¿dónde la pueden encontrar? Si una mujer, ay, qué interesante ir a mirar la ropa de Rob Rose. The women's clothing line, like, where can they find it, or can they see it, what do you have there? So that's why you have to make sure that you follow consistently on official Rob Rose _ because what we're doing, we're not focused on having a bunch of different, outlets that hold the clothes. We're only looking at one particular store. We're currently in negotiation, and that particular place will exclusively have the Rob's Roses female apparel.
Bueno, por eso Robert dice que tienen que estar muy pendientes siguiéndolo en su Instagram, que es officialrobrose_. Ahí podrán encontrar como toda la información al respecto. En este momento se encuentran como en los procesos de hacer que una tienda distribuya los vestidos de baño, pero él quiere que esa tienda exclusivamente distribuya esa línea de ropa de mujer. Entonces, por ahora, en su Instagram, allá pueden ver todos sus productos y escribirle y contactarse con él. Bueno, excelente. Ya entendimos y lo tenemos claro que hace Rob Rose en Colombia, producir negocios, trabajo, dar trabajo, interesante, es muy chévere. Lo Exacto. felicito. Excelente. Bueno, aquí como estamos en el mundo de la música, Rob Rose, de pronto hay un muchacho, una muchacha viéndolo, dice, me gustaría que Rob Rose me produjera mi música, solo urbano o si le dicen yo quiero salsa, sonido colombiano, latino, vallenato, merengue, ¿lo puede hacer? Y es muy costoso estar con Rob Ross haciendo música. If somebody wants to like you to produce them, like what would they have to do? Is it very expensive to have you produce a song or something? Like how does that work? Yeah, it does cost. But I mean, at the end of the day, no, it's not even just me. You have to keep in mind that I am a record executive. I've sold over 10 million records in my career. But it's not just about me. I have full-scale teams and companies of producers as well. So really it's just like if there's a particular artist that has a talent and, you know, we either want to invest in that particular artist or they want to do a brand-to-brand connection. It doesn't matter the genre of music that they do. It just has to make sense. So if things make sense, there's all kinds of ways we could do some kind of work. But directly for me to produce, it's kind of a whole nother thing, but I'm always willing to build with anybody, so it's possible. Yeah. Bueno, Robert es un ejecutivo disquero y ha vendido millones de récords en su carrera, pero aún así, o sea, como el trabajo que él hace también va de la mano con esas otras compañías, grandes compañías productoras. Sí, tienen unos costos, pero también va mucho de la mano de que el artista tenga como ese talento y quiera empezar a trabajar con él y quiera en serio como meterle la ficha, pues el productor nunca quiere trabajar más que el artista. Entonces es como por esa línea de sí se puede, claro que se puede, él siempre está abierto a trabajar con diferentes artistas, pero pues tienen que ser unos casos determinados. Valentina, preguntémosle de la salsa, digamos, ¿es capaz de hacer salsa, música que llaman popular, vallenato, merengue o solo el género urbano, de pronto más internacional? What do you think about salsa and merengue and those other genres? Like, would you be open to like produce those things, or it's only like urban music? No, I'm definitely open to salsa. I like salsa. For me, salsa reminds me of like old school R&B. It's not so much about the production, it's about the lyrics and the singers themselves. So yeah, I would say, yeah, definitely salsa. I could produce. Bueno, salsa definitivamente, le gusta mucho la salsa y siente que tiene como un poco esa vibra del R&B y como no tanto como la música como tal, pero sí las letras y los cantantes, entonces que sí, definitivamente salsa está entre sus listas. Excelente, bueno, vamos a que nos dé de pronto la ubicación a ir al bar, a conocer las discotecas de Rob Robs. ¿Por qué no ir? Yo no conozco. Okay, so where ¿Dónde are es? your discos and restaurants located? Currently everything's in Poblado, inside of Park and Jarris. You know, we in the Zone Rose, you know what I mean? That's why we launching the Rob Rose Presents Zone Rosa. But no, it's Epic Hotel, Vibes. It's a rooftop terrace located there. And then 2 streets down, there's Rob Rose VIP. Bueno, en este momento todo está ubicado en el Poblado, más específicamente en el Parque Lleras, la zona rosa, que eso también va mucho como con su nombre, Rob Rose, y allí está el Hotel Epic. En la azotea del Hotel Epic está Vibes, su club, eso, rooftop club, pero también Akira's Café is also there, right? Akira's Cafe is at the radio station. The radio station. Okay. Okay. Radio station. 2 cuadras más abajo del Hotel Epic está Rob Rose VIP, right? Rob Rose VIP, que es el otro bar que tiene. Sin embargo, también tiene una estación de radio que está ubicada ¿Sí? en otro lado. Sí. Pero web, internet. Sí, por ahora es web. Sí, oh my tiene God. como La competencia está bilingüe, aquí. bilingüe. No, es molestando. Sin competencia, pero Sin sí, competencia. es la primera Pero es estación en de inglés o radio. español. Es bilingüe. Ah, es la bilingüe. primera estación de radio bilingüe así Entonces, en la ciudad. good días.
Se llama Cord 94 Medellín o Cable Ah, 94 Medellín. Y también su base de operaciones está ya en el Poblado. Ah, qué bien. Hay que montar uno de TV. Excelente. Bueno, hace de todo. Entonces, para uno llegar a ubicarse ahí, ¿cómo se llama el Hotel Valentina, me dijo? Hotel Epic, en Bueno, el Parque Epic. Lleras. Usted llega al Hotel Epic, en ese hotel arriba está ya un lugar, Vibes. el bar. Exacto. Y a 2, 3 cuadritas ya Abajo están los otros lugares. está Rob Rose VIP en la otra discoteca. ¿Y la estación de radio dónde está? La estación de radio también está unas cuadras de ahí. Ah, ¿cierto? excelente. De radio. Oh, I saw it, right? ¿Y de music, es música? subiendo por la calle 10. Y ¿Solo ahí- música? Just music. Music and podcast. Todo. Todo y todo. Música y bueno. podcast. Y esto queda subiendo por la calle 10, como a 3 cuadras del Parque del Poblado. Ahí está Kiras Café. Voy a ir al Parque Lleras. Por favor, ¿dónde está Rops? Por aquí. No, but I just wanna let you know the reason why I decided to do a bilingual station is because I think there's a big issue when it comes to communication here. A lot of people don't speak English. A lot of people that come here don't speak Spanish. And even when it comes down to like the relationships with a man and a woman, you can't rely on Google Translate because that'd like probably ruin your relationship. But just having conversations in these podcasts where you get English and Spanish, we have a program called Rose Talk, which features myself and Puma. We bring a lot of different types of guests on. We've done a lot of different type of adult entertainers that have come on for this whole season segment, and then we have other actors and singers and things that are going to be coming on soon. But the concept is just information. You get information in Spanish, you get information in English, and so I think that's very important for the foreigners that travel, because instead of just arriving here in Colombia and trying to figure things out, they're able to listen and learn about what's going on in Medellin before arriving. Bueno, un poco la razón por la que surgió la estación de radio, por la que Robert pensó en crearla, fue que él siente que hay cierto vacío comunicacional en cuanto aquí hay extranjeros que no saben hablar español, pero la mayoría de las personas tampoco saben hablar inglés, y entonces él sentía como que había un poco ese vacío, la necesidad de crear de pronto un espacio para compartir, difundir información que pueda estar en los dos idiomas. Entonces ahí tienen varios segmentos en los que trabaja él junto con otros colaboradores, y en ellos traen pues de todo tipo de personajes, desde el entretenimiento para adultos hasta músicos y cantantes que empezarán a venir pues cada vez más. Y lo otro respecto a eso es que de esta forma él siente que los extranjeros que lleguen no tienen que como que llegar a descubrir la ciudad o arreglárselas por ellos mismos sin entender mucho, sino que pueden encontrar un lugar, un espacio en el que también tienen esa información en inglés. Es un poco como eso, llenar ese vacío comunicacional. Muy bien, Valentina la pueden contratar como traductora. Bueno, Valentina, muy bien, muchas gracias. Pues en conclusión, es un gran empresario que está en Colombia y que ha traído pues su parte de su dinero, está invirtiendo y tiene dándole trabajo a colombianos. Exacto. Y fuera de eso, en la parte pues que nosotros manejamos, la parte musical. Falta preguntar algo para terminar. Robs ha hecho de todo. ¿Ha cantado? ¿Usted canta también? ¿Ha grabado? You've done everything. Have you sing? Yeah, of course. No, I started singing. Singing was one of the first things. One of the biggest breaks in my career was singing with Mariah Carey with Sony Records. Mariah Carey did a big Dream Day tour in 1996 at Tokyo Dome, and I was a part of that whole experience as well. Songs like Make It Happen, Anytime You Need a Friend, are some of the records we performed. The thing is, it's all about elevation. Like, you can't keep doing one thing forever. So when you get in, like as early as I did, you got to remember I started in business at 2 years old. So for me, there's always a sense of elevation because you don't want to be on what we call a hamster wheel. So yes, you sing, you rap, you act, but then again, you come to realize at a certain point in life that everything's not about you, it's also about the people. And through that, you have to have different businesses to where you can become a humanitarian and give and do great things for others in communities. So it's all about elevation at the end of the day. Sí, Robert sí ha cantado. De hecho, uno de los hitos en su carrera fue cuando en 1996 pudo ser parte del Daydream Tour de Mariah Carey, firmó con Sony Music y estuvo ahí, fue parte del coro, cantó y ha hecho rap, ha hecho otras cosas, pero para él es un poco como ese aspecto de la elevación, como cuando alguien empieza tan joven en el mundo del entretenimiento, como él, que comenzó desde que tenía 2 años modelando. ¿2 años? Sí. Wow. Sí, su mamá lo Con el tenía. tetero.
Su mamá lo tenía modelando desde pequeño, entonces como entrar en la industria te hace, desde tan joven, pues te hace querer seguir como evolucionando, o deberías querer seguir evolucionando. Entonces es como él lo explica como un poco esa, no quedarse en la rueda del hámster, sino que ir más allá, explorar otros espacios dentro del mismo mundo del entretenimiento, y por eso es que no ha sido para él solo como quedarse ahí en el rap o en cantar o ser corista, sino ir más allá y explorar otros espacios. Bueno, yo le voy a pedir un favor, dime, Valentina. Y todas estas experiencias además van a estar recogidas en el libro que Roberto está próximo a sacar. Un libro sobre su vida, sobre Falta sus ser experiencias. presidente. Ajá. Sobre sus experiencias de vida y lo que ha experimentado en estos años dentro del mundo del entretenimiento. Y ese libro saldrá los primeros meses del año próximo. Vea, le falta sembrar un árbol. ¿Ya lo hizo? Did you plant the tree also? Bueno, vea, cante un pedacito. Yo lo quiero escuchar entonces haciendo rap. Yo en inglés o en español, un pedacito. Por favor. Should you rap just a bit? He says? No, but I will say this. ¿Cómo? Next time I come back to his show, we will have new music, videos, and everything. Yeah, for him. So. Yeah. ¿Qué dice? Bueno, que no se trata de romper en este momento, pero que claro que para tu programa cuando tendrá más videos y cosas que se vienen para la próxima vez. Bueno, listo. Bueno, Rob, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Excelente, muy chévere. Le deseamos muchos éxitos. Chévere porque usted es una persona que no ha nacido aquí en Colombia, viene desde los Estados Unidos, se podría haber ido a otro país, ha invertido su dinero en negocios, ha creído en Colombia. Eso es lo más importante para nosotros. Y fuera de eso, que está metido mucho en el mundo del entretenimiento, lo que nosotros manejamos, la música, las discotecas, los bares, producir. Muy chévere, lo felicito y gracias por compartir con ustedes y con nosotros todo su mundo, sus negocios. Chévere, le deseamos muchos éxitos y si Dios quiere, cuando quiera vuelve aquí y me dice, vea, ahora tengo esto. Hey, thank you for having me on the show. And one thing I just want to let all the artists that are watching know, you stick to your guns. You make sure that whatever passion you feel, whether that's being a songwriter, producer, or actual performer, make sure that no matter what anybody says, if you have that natural talent, you fight for it and you keep producing with positive energy. And don't let anything stop that motivation. And as soon as No Excuses comes out in February, make sure you read so you can kind of get an idea of what I've been through in my experiences to be a motivation for you too. Thanks for having me on the show. Bueno, Robert les agradece por tenerlo y además les mando un mensaje a los artistas que lo están escuchando de que realmente si tienen la pasión, la sensación de que esto es lo suyo, pues que no haya nada que los limite o que los detenga en ese camino de alcanzar los sueños que quieren, que sigan produciendo con una energía positiva, que los frutos llegarán. Y además les recomiendo entonces que esas personas pues lean su libro, que además se va a llamar Sin Excusas, en las que le cuenta un poco de esas experiencias y de los obstáculos que a veces se presentan, pero cómo hay que evadirlos para continuar y llegar hasta esa meta, hasta ese sueño y esa pasión. Bueno, gracias. ¿Dónde lo pueden encontrar? Alguien que quiera tener información del empleado Rob Ross como música, producir, ¿dónde? ¿En un Instagram, un número de WhatsApp, cómo? Bueno, recuerden, el Instagram es officialrobrose_, officialrobrose- en Instagram, y ahí pueden encontrar toda la información. En las próximas semanas también viene un canal de YouTube, pero por ahora ahí podrán saber todo al respecto. Listo, muchas gracias. Aquí estamos por YouTube, por Facebook, por Instagram. Esto queda aquí ya para siempre, bien chévere, para que lo vean y queda el recuerdo también que estuvo aquí en Viva la Radio TV. Lo esperamos nuevamente, Robs. Yo soy Rolando, Viva la Radio, y vamos a dejarlos viendo un pequeño, tenemos aquí un tráiler de las cosas que ha hecho Rob Ross. ¿Algo más para despedir? ¿Nada más? Bien, gracias. ¿Bien? Señor. ¿Todo full? Todo all right, very good. Listo. Entonces, nos vamos a comer pollo. I want chicken. Chao. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Shorty, what you want, shorty, what you need. My niggas run the game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. You got
Daddy is gone. Time to get feisty. Hello? 911? I need to report 3 different addresses that are currently selling marijuana. Yes, ganja. Not in the academy anymore, Private. Sorry. Oh, you guys got to come to the precinct with us. It's not right in the car. We got bottled water. We'll stop at PF Chang's, Chipotle, whatever you need. I'm all the way up. I'm all the way up. All the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. For my niggas with Bentley coupes and Rolexes. Kicked the bitch out the room and gave her no breakfast. Had to stash the jewels. These bitches so reckless. Keep my hoes on cruise. I'm talking naughty uptown, showing off for new things. Couldn't take it all, so I gave her chain. She called me top shotter, yeah, I keep a few tings. Champion sound, yeah, I got a few rings. And I'm all the way up. And you can stay up. And if you ask anybody where I live, they point to the hills and say, go all the way up. Go all the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Just left the big house to a bigger house. Ain't have a girlfriend, but the bitch is out. Chanel croc bag, shit ain't even out. With the gold chains, Himalayan Birkin, cocaine lit it up. Pop shit, I hit him up, I'm talking color money. Purple yin and blue germ, I got brown lira. I ain't talking about Ross, bitch, I'm that nigga on Viagra dick. That means I'm all the way up. And you can stay up. P.O. say I can't get high, hop in the helicopter, Uber said, go all the way up. Go all the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. What you want? Hold up. What you need? Hey, yo, Camilo, stop the music. Stop the music.